un protocolo de investigación, de lo que es un protocolo de investigación. Y con esto, pues bueno, tenemos que mencionar que el protocolo de investigación tiene distintos apartados que nos sirven de guía para poder llevar a cabo de manera exitosa un proceso de investigación. Por otra parte, pues bueno, la pregunta de investigación es quizá el elemento de mayor importancia y trascendencia para controlar la dirección del proceso de investigación. Y para poder llegar a la pregunta de investigación, existen dos momentos cognitivos que debemos de tener bien identificados. El primero de ellos es, primero, la identificación del problema a investigar, y el segundo momento cognitivo es el planteamiento del problema. ¿Cómo vamos a plantear este problema? En este sentido, pues, la realización de un protocolo, pues, es un paso sustancial en el proceso de hacer investigación médica. Bueno, en el proceso de toda investigación, pero hablando específicamente de la investigación médica, todos sus elementos son de importancia, sin embargo, hay unos que tienen más que otra. En este sentido, hablando específicamente de estos dos elementos, de la identificación, del problema de investigación y la pregunta de investigación, pues bueno, existen algunos puntos de mayor interés para dar estructura y dirección al mismo proceso de investigación. Debemos recordar, hablando propiamente de cómo identificar un problema a investigar o un problema de investigación, que el principal motivo para poder hacer investigación pues es generar conocimiento que sea útil. Eh, Muchas veces podemos investigar muchas cosas que nunca van a llegar a tener una aplicación. Sin embargo, en medida de que podamos identificar que una investigación nos va a generar conocimiento y que este conocimiento va a tener utilidad y más aún va a tener aplicación, pues de esta forma las posibilidades de encontrar problemas a investigar pues son tantas como exista un número de problemas sin resolver. Y creo que esto pues lo podemos ver casi a diario en nuestra práctica. Todos tenemos problemas en nuestra práctica diaria, todos, incluso pues cada paciente puede ser un problema de la práctica diaria en cuestión de lo que es salud, ¿no? No nada más medicina. Entonces, pues bueno, hay infinidad de problemas a investigar. Esto puede ser muy variado. En este sentido, es importante que el investigador pues se deje llevar por un ejercicio repetido, hacer un ejercicio repetido pues para integrar una buena idea de investigación. Un factor importante e ideal para poder generar ideas de investigación pues es que el investigador tenga como único camino el poder encontrar ciertas respuestas. Y para esto, para encontrar esas ciertas respuestas, ese camino que debe de recorrer pues debe de ser el del método científico. En este sentido, podemos encontrar respuestas a ciertos problemas que no sean a través del método científico, sí, pero en relación a que tengamos apego al método científico, pues obviamente vamos a tener mayores posibilidades de éxito para encontrar estas respuestas. Entonces, en un inicio, pues es importante que el investigador realice la identificación del problema, y para esto, pues bueno, debe de ser muy perseverante. Muchas veces tratamos de identificar problemas de investigación y no siempre vamos a poder conseguirlo. O bien vamos a hacerlo, pero no lo vamos a hacer quizá de la mejor forma, sobre todo cuando nos estamos iniciando en esto. Entonces, siempre es importante mantener la motivación ahí de manera pertinente. De esta forma, pues bueno, vamos a tener un poquito de mayor posibilidad de éxito. Ser perseverante. Entre más se realice este ejercicio, se facilitará más la generación de la identificación de problemas a investigar. Entonces, siempre hay que mantenerse motivados. Ahora bien, para poder identificar problemas de investigación, tenemos diferentes fuentes. En este sentido, pues hay más fuentes, obviamente, pero estas digamos que son las principales. Vamos a hablar de cada una de ellas. Y la primera, pues es a través de la bibliografía especializada. Todos nosotros, cuando llevamos un proceso de aprendizaje en medicina o en el área de la salud, no nada más en medicina, en el área de salud, pues tenemos que someternos al aprendizaje. Y en este sentido, una de las tantas formas de aprender, pues es a través de bibliografía especializada. Entonces, esta es una fuente de una identificación del problema de investigación.
Otra es el conocimiento previo, el conocimiento que ya tenemos nosotros como profesionales de la salud. Esto también puede generar o puede ser una fuente de un problema de investigación o un problema a investigar. Otro, pues, es a través de reuniones científicas o reuniones con expertos. Aquí, por ejemplo, pues yo estoy con expertos de otras áreas. Escuché que hay geriatras, que hay rehabilitadores, que hay ortopedistas, que hay urgenciólogos, que hay médicos familiares, que hay personal de enfermería. O sea, este tipo de reuniones también nos puede generar problemas de investigación al compartir ideas. Otro es la docencia. Y otro es simplemente tener una actitud de observación y una actitud crítica. Es otra fuente de problema de investigación. Vamos a ir abordando cada uno de ellos. En el caso de la bibliografía médica, este es interesante, o de la bibliografía especializada en problemas de salud. Es interesante porque, bueno, cuando profundizamos en un tema a investigar, es común que encontremos ciertos reportes bibliográficos que presentan vacíos de conocimiento. Y entonces, este tipo de vacíos de conocimiento también se puede volver una fuente de un problema a investigar. Ya sea porque no se han comprendido del todo este tipo de reportes o de, digamos que, problemas de investigación o investigaciones, ya sea porque también los hallazgos que se encuentran sean contradictorios con lo que nosotros vemos o con lo que nosotros hemos aprendido en el pasado, o también porque no se han resuelto en su totalidad. Entonces, aquí con esto, pues bueno, nos podemos dar cuenta que la bibliografía especializada en salud, pues en sí es una gran oportunidad para encontrar problemas e investigar. A menudo existe un gran número de reportes o un tipo de reportes de investigaciones que son, por ejemplo, estudios descriptivos. Muchas veces a este tipo de estudios, por el solo hecho de ser descriptivos, no les damos el valor que merecen. Decimos, es un estudio descriptivo, solamente da porcentajes, solamente da prevalencias, y no le damos la importancia que requiere, o simplemente los pasamos por alto porque simplemente dan una cuestión descriptiva. Son poco valorados. Entonces, estos también pueden representar una gran oportunidad de tomarse como una base para la realización y el desarrollo de nuevas investigaciones. Muchas veces esto es muy común. Por ejemplo, lo he escuchado muy común con médicos residentes que dicen, o como recomendación de sus estudios, pues bueno, se recomienda que se le dé seguimiento a estos pacientes o a esta investigación, pero queda en una buena frase nada más, ¿no? Realmente, si se toman en cuenta este tipo de estudios, sí sirven para poderlos tomar como base y hacer otro tipo de investigaciones. Otra oportunidad que nos da el profundizar en la bibliografía médica o especializada en salud para generar nuevas ideas de investigación es conocer y replicar estudios en nuestro medio. Hay estudios que se hacen muy importantes en otras áreas del mundo o en otras áreas del país, pero que no sabemos si en nuestro medio tiene la misma aplicación o vamos a encontrar los mismos hallazgos. Entonces, de esta manera, saber si es aplicable o repetible un hallazgo en nuestro entorno es una forma de mejorar, incluso puede ser una forma de mejorar un estudio realizado previamente. Entonces, de forma secundaria también se obtiene un mayor conocimiento y profundidad de terminología útil en el campo a investigar. Entonces, lo que resulta a futuro indispensable para poder iniciar una investigación. Entonces, esta es la primera fuente que quiero mencionar, la bibliografía médica especializada o la bibliografía en salud especializada. El segundo o la segunda fuente que quiero mencionar o que quiero abordar es el conocimiento previo. En este apartado, pues bueno, tiene mucha relación con el anterior, porque el conocimiento previo sirve de base para obtener nuevas ideas y así solucionar problemas que pueden ser incluso problemas viejos. Para el investigador que es experto, pues esto resultará más fácil para el que se inicia. A pesar de esto, pues es una opción tener contacto con investigadores que tienen ya un poco de mayor camino recorrido y que cuenten con disposición y disponibilidad para orientar y ayudar a quien recién comienza. Esto es importante también porque muchas veces hay investigadores ya que tienen mucho camino y que pues no tienen siempre el tiempo o la disposición de querer ayudar a un investigador joven o que recién se inicia, ¿no? Entonces es importante eso. También el contar con el apoyo y la orientación de un investigador de mayor experiencia, pues se puede convertir en una situación que favorezca, facilite y genere gusto por la investigación en un nuevo investigador. Muchas veces cuando vemos mucho gusto, ímpetu,
pasión incluso por la investigación, pues esto puede motivar a un nuevo investigador a que se pueda desarrollar en este camino, de tal manera que éste pueda convertirse en su guía o mentor. Y para que esto suceda, pues hay que mantenerse con una actitud receptiva, abierta y flexible, ¿no? Porque hay muchos investigadores que ya tienen cierto camino, así que son medios gruñones y que no siempre tienen esta disposición. Entonces, este conocimiento previo que tenemos nos servirá como base para nuevos proyectos, y también este conocimiento debe de ser por evidencia y no por experiencia. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con médicos ya de mayor experiencia, mayor antigüedad en el instituto, que dicen, no, esto se hace así porque yo creo que se hace así, porque mi experiencia dice que así les va mejor? Bueno, puede ser que sea cierto, pero esa experiencia pues hay que fundamentarla en la evidencia, ¿no? Entonces, eso también es importante, y esta es otra fuente de investigar. ¿Será cierto que esto que nos dice el médico o la enfermera de mayor antigüedad, tiene la razón? Pues es un problema investigar, ¿no? Eso es otra fuente de una identificación del problema. Entonces, eso es interesante. Poner a prueba los conocimientos que ya tenemos y de esta manera legitimar esa experiencia, ¿no? Cuando nosotros encontramos ya evidencia, pues legitimamos esta experiencia y pues bueno, a través de una investigación podemos decir, ah, mira, lo que me decía el doctor ya que está a punto de jubilarse, pues tiene razón, ¿no? Entonces, eso es importante. La tercera fuente de una identificación del problema son las reuniones de carácter científico. Acá, pues, son diversas las ventajas y las oportunidades que se obtienen al acudir a este tipo de reuniones. Por una parte, se discute y compartimos ideas con investigadores que ya tienen más experiencia, hace que surjan nuevas formas de observar un mismo fenómeno. Yo les comparto algo personal. Muchas veces, cuando yo iniciaba con ciertas reuniones con personas de mayor experiencia en investigación, pues cuando discutíamos el mismo problema, ellos me daban otro enfoque, y eso permite al investigador que se inicia, pues ver eso como un problema a investigar. Entonces, eso resulta de mucha utilidad. Por otra parte, en este tipo de reuniones también pues se conoce y uno se familiariza con nuevas líneas de interés que otros investigadores ya tienen. Y en este caso, pues algunas veces de esta manera también se despierta la inquietud por investigar algo. Eh, Otra de las ventajas es que se permite tener una visión acerca de nuevos hallazgos o técnicas o tecnologías que puedan ser aplicables en nuestro medio, y someterlas, obviamente, a investigación. En muchos de los casos, pues estas reuniones sirven como una vitrina para exponer los avances médicos o en salud antes de que sean publicados, por lo que permite ponerse al día y pues, profundizar en un nuevo problema a investigar. ¿Será que esto que me dice el investigador tal o la investigadora tal, será que esto es aplicable en mi medio? ¿Será que esto yo lo puedo aplicar en mi medio? Bueno, pues ese es un buen problema de investigación, ¿no? Entonces, tener reuniones de carácter científico es de mucha utilidad para poder generar problemas de investigación. Uno que a mí me gusta mucho es una fuente de problemas de investigación, es la docencia. Eh, ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado? Creo que escuché por ahí que hay un médico residente. Este, ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con médicos residentes, con médicos internos o con estudiantes de medicina o de otras áreas de salud que pues a veces son muy inquietos, ¿no? Y mencionan cosas que pues, a veces ni se nos habían ocurrido a nosotros? Bueno, a mí me ha pasado. En ocasiones, la práctica docente pues es una fuente de nuevas ideas de investigación. Muchos de los estudiantes pues, son muy inquietos, siempre tratan de encontrar respuestas nuevas, quizá a problemas viejos. También hay que estar muy abiertos, y eso es una recomendación que yo les hago sobre todo al personal de más experiencia o incluso a quien tiene ya un puesto administrativo dentro del instituto, es que hay que estar abiertos a las preguntas que realicen los estudiantes. Muchas veces el hecho de que nosotros nos veamos como algún tipo de autoridad en la institución, pues a veces no nos permite como estar muy abiertos a algún tipo de observación que nos haga un estudiante o un residente, por ejemplo. Entonces, estos pueden ser planteamientos, lo que ellos nos dicen o lo que ellos proponen pueden ser planteamientos que aún no hemos explorado, y entonces, por lo tanto, de esta manera podemos también identificar un problema a investigar, ¿no? Esto hay que estar muy abiertos
a los planteamientos que tienen los estudiantes. Ahora, como última fuente de la identificación de un problema a investigar, está algo que el personal de salud, pues bueno, desarrollamos y vamos desarrollando desde que somos estudiantes, y esto es la observación. Y aparte de la observación, pues tener una actitud crítica. En respecto a la observación, pues bueno, esto creo que es inherente al personal de salud. En el caso mío, pues bueno, bueno, yo me acuerdo de las clases que llevaba desde primer año, segundo año, cuando nos decía el profesor que pues hay que observar al paciente desde que entra al consultorio, ¿no? Y desarrollamos algo de lo que es la exploración física, que es el hábitus exterior, la forma de la marcha, el cómo se viste, el cómo se mueve el paciente. Entonces, al nosotros desarrollar esta capacidad de observación, también podemos utilizarla para identificar problemas de investigación. Entonces, el ser un buen observador también nos ayuda a poder identificar problemas de investigación. En la práctica diaria, pues bueno, se encuentra una fuente amplia de problemas de investigación. Basta con tratar de identificar situaciones que afecten a nuestros pacientes en el día a día. ¿Por qué el diabético no está bien controlado? ¿Por qué, qué del hipertenso será de los factores de riesgo que no está cubriéndose o que no se le está dando algún tipo de atención a esos factores de riesgo para que esté mal controlado? ¿Por qué el paciente con ansiedad sigue utilizando ansiedad y depresión? ¿Por qué sigue utilizando medicamentos antidepresivos cuando ya tiene quizá más de 10, 15 años? Quizá ya ni los necesite. Entonces, el observar este tipo de situaciones en el día a día, los problemas que nos presenta el día a día en nuestra labor, pues es otra fuente de investigación, es otra fuente de identificar un problema de investigación. Entonces, esto creo que todos tenemos esa capacidad de observar, y que esto se convierte en una fuente de investigación. Ahora también el tener una actitud crítica, pues bueno, nos lleva a cuestionar muchos de los aspectos que dominan la práctica médica o de resultados de nuevas investigaciones, por lo que también se puede considerar otra fuente de problemas a investigar. ¿Será que, por ejemplo, el artículo más novedoso o las guías de práctica clínica, por ejemplo, que están muy de moda, será que lo que me dicen es lo que realmente debe de hacerse? Hay que tener una actitud crítica para eso, para lo que leemos o para lo que otro nos dice. Entonces, a través de esta actitud crítica, podemos nosotros identificar otros problemas de investigación. Ahora bien, pasando de la identificación de los problemas de investigación, solamente nada más para hacer un repaso, pues bueno, recordemos otra vez: bibliografía especializada, conocimiento previo, reuniones científicas, docencia y la observación y una actitud crítica. Ahora pasando propiamente a lo que es el planteamiento del problema. Según la Real Academia Española, pues la palabra planteamiento se define o se puede definir como la acción y efecto de plantear. Bueno, esto no dice mucho. A su vez, esto de plantear, pues es proponer, suscitar o exponer algún problema, o un tema, o una dificultad, o una duda. Así lo define la RAE. Y por su parte, la palabra problema es definido como un planteamiento de una cierta situación que genera incertidumbre de algún hecho o algún fenómeno. Dice que también que la respuesta es desconocida y que debe obtenerse a través de métodos científicos. Si nos damos cuenta, planteamiento a su vez nos lleva a problema, y problema nos lleva a planteamiento. Entonces, si leemos o identificamos estos dos conceptos por separado, pues incluso nos podría parecer hasta como algo sinónimo, ¿no? Entonces, una definición nos lleva a otra y viceversa. Pero entonces, ¿cómo es que yo puedo concebir el planteamiento del problema? ¿Cómo es que podremos concebirlo? Bueno, en esencia, pues el planteamiento del problema eh, es una exposición, una descripción de un fenómeno que queremos estudiar, o una descripción del problema que queremos investigar, donde se pasa de una simple idea de investigación a una forma estructurada y afinada de la misma. Y si se acuerdan, en las primeras diapositivas yo les comentaba que hay dos momentos cognitivos
en el planteamiento del problema. El primero es identificar el problema y el segundo es cómo plantearlo o plantear el problema. Entonces, esos dos momentos cognitivos siempre hay que tomarlos en cuenta al momento de tratar de plantear un problema o de abordar el planteamiento del problema en un protocolo de investigación. Esos dos momentos cognitivos, acordémonos de esos dos momentos cognitivos. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave para poder plantear un problema? Para exponer el problema de investigación se deben describir, primero, el fenómeno a estudiar. Yo debo de describir el fenómeno a estudiar. Para poder describirlo, debe de contener datos que se consideren como datos generales del problema, como por ejemplo, delimitar su ubicación, ya que puede ser muy distinto de un lugar a otro, puede ser muy distinto el problema que tengo a nivel de mi unidad de medicina familiar al problema que tienen en otro estado, por ejemplo, que puede tener, por ejemplo, incluso en otro país, a pesar, por ejemplo, de contar con las mismas unidades o los mismos niveles de atención, pues pueden ser problemas completamente distintos a nivel local, nacional o internacional. Entonces, hacer mención de ese tipo de datos. También debemos de hacer mención de datos estadísticos que sustenten lo que yo quiero investigar. Sustentando datos estadísticos, también al mismo tiempo le estamos dando o estamos expresando la importancia que tiene el problema a investigar y mencionar la situación real del problema que estamos viviendo en nuestro entorno o en donde se va a llevar la investigación. Muchas veces hablamos de problemas a nivel nacional y demás, pero muchas veces ni siquiera se presentan en nuestro entorno local o viceversa. Muchas veces tenemos un problema en el entorno local, pero que en otros estados o en el país ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces, este tipo de características o de componentes son los que debe de llevar, son los puntos clave que debe de llevar para la redacción del planteamiento del problema. Esto lo digo porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, todo el personal que trabajamos en el instituto. eh, Tomamos en cuenta, no sé si conozcan los anexos del CIRELSIS. Bueno, en los anexos del CIRELSIS, el apartado de planteamiento del problema solamente toma en cuenta, incluso así lo manifiesta, que se puede plantear en forma de pregunta. Pues eso es lo que dice el anexo 7 ahora, antes era el anexo 2 creo, ahora es el anexo 7, pues eso es lo que dice, pero que realmente cuando ya profundizamos un poco en la lectura acerca de esto, una cosa es cómo planteamos el problema y la otra es la pregunta de investigación. Si bien es cierto que el problema se puede plantear en una forma de pregunta, pero estaríamos dejando atrás todos estos puntos clave que me ayudarían a fundamentarlo. Describir el fenómeno, considerar datos generales, delimitar la ubicación, datos estadísticos que fundamenten el problema, detallar la situación real del problema y mencionar el impacto del problema. Entonces, en este caso, lo que yo también quiero que se lleven es que, si bien es cierto que en el CIRELSIS dice que el planteamiento del problema se puede expresar en forma de pregunta, yo les recomiendo que hagan primero una identificación del problema, un planteamiento de manera escrita y después entonces sí expresen la pregunta de investigación. Eso es importante también. Ahora, respecto o continuando con esto del planteamiento del problema. En problemas ya investigados, bueno, sirve de mucho hacer referencia a las causas de dichos problemas. En caso de que sea un problema nuevo o recién identificado, pues es de mucho interés mencionar el probable origen de este para saber hacia dónde dirigirnos y hacia dónde investigar. Todo problema genera un impacto negativo forzosamente, como lo vemos aquí en la flechita esta en el flujo. Eh, Todo problema genera un impacto negativo, ya sea en un proceso o en un resultado. Si no fuera el caso, si no genera un impacto negativo, entonces pues no debe de considerarse un problema a investigar. Muchas veces nos encontramos con proyectos de investigación que realmente no planean o no identificamos que quieran resolver algo. Entonces, pues, tal parece que están investigando por ocio, ¿no? Entonces, no es tampoco muy recomendable. Siempre hay que ver qué impacto negativo genera lo que queremos investigar. Eso es muy importante. Ya que de todo lo anterior, obtenemos la delimitación del problema, lo que a su vez evitará que tengamos dudas al momento de querer exponer
el problema de investigación, ¿no? Y obviamente con esto le damos importancia a lo que queremos investigar. Bien, al momento de hacer la redacción del planteamiento, bueno, pues se debe hacer una demostración de un dominio, del dominio que tenemos del tema. Ya para estas alturas, ya cuando investigamos estos puntos clave, ya en este momento debemos de dominar de cierta forma el tema, los términos más usados, los tópicos más importantes del problema. Y en este caso hay una palabra que me gusta mucho, que es ser conciso, que tiene que ver con ser claros y breves. Ser breves y además explicarlo bien. Cuando nosotros somos concisos al momento de plantear un problema, pues bueno, evita la confusión al momento de transmitir lo que queremos investigar a otros, lo que queremos compartir de nuestra investigación. Entonces, ya planteamos el problema. Ahora, ¿qué sigue después del planteamiento? Bueno, ahora sí, lo que sigue es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, ya les había comentado en la introducción, que es quizá el elemento más importante de una investigación. Es importante todo, pero en sí la pregunta de investigación, les voy a comentar por qué considero que es como la parte más importante. Eh, en este sentido, pues bueno, la pregunta de investigación es el elemento principal porque este servirá de guía en todo momento de la investigación y además, pues bueno, va a ser lo que va a establecer las directrices del estudio. Cuando nosotros empezamos a investigar algo, es muy común que eh, nos desviemos, encontremos un hallazgo, encontremos algo diferente y entonces nos llame más la atención. Sin embargo, cuando hacemos eso, la pregunta, basta con volver a voltear a ver la pregunta de investigación para regresar nuevamente a lo que planteamos desde un inicio. Entonces, la pregunta de investigación siempre hay que tomarla en cuenta en todo momento, porque esto nos va a evitar que perdamos la atención de lo que realmente queremos investigar, de lo que inició nuestra investigación. Entonces, eso es importante. Gran parte del éxito o de una buena ruta de nuestra investigación dependerá de la calidad de la pregunta. Visto de otra forma, si la pregunta de investigación está bien o mal formulada, habrá una alta posibilidad de tomar un rumbo exitoso. O bien también, si está mal planteada, pues tenemos una alta posibilidad de tomar un rumbo erróneo al momento de llevar el estudio. Entonces, he aquí la importancia de la pregunta de investigación. Al momento de redactar la pregunta de investigación, debemos de tomar en cuenta diferentes consideraciones. Muchas veces, pues hay cosas que parecen obvias, pero que ya al momento de escribirlas, no tanto. Eso también llama mucho la atención al momento de que uno se inicia en esto. Al momento de redactar la pregunta de investigación, deben de considerarse varios aspectos, sobre todo de gramática y de redacción. Esto de gramática y redacción, pues desde la educación básica lo traemos, pero muchas veces conforme va avanzando el tiempo, nos vamos deformando un poquito o vamos olvidándolo. Entonces, debemos de retomar este tipo de aspectos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que una pregunta debe ser concisa, ya les había dicho yo, debe ser en medida de lo posible, breve y clara. De esta forma, pues se disminuirá la posibilidad de caer en ambigüedades o confusiones. De forma obligada, de sí o sí, debe de iniciar y debe de terminar con signos de interrogación, es decir, de apertura y cierre. No sé si ustedes al momento de redactar algún protocolo de investigación o al momento de revisar algún protocolo de investigación, vemos preguntas de investigación que no son preguntas de investigación. Entonces, no tienen ni siquiera signos de interrogación. Entonces, esto es importante, hablando desde el aspecto gramatical. Y preferentemente, pues se deben de redactar en forma de oración interrogativa, no en forma de aseveración. Muchas veces, damos por hecho alguna situación y no necesariamente, pues lo hacemos en forma de pregunta. Ahora, ¿cómo poder hacerlo o redactarlo en forma de pregunta? Pues bueno, otro requisito es iniciar con un adverbio interrogativo. En este sentido, pues bueno, cuándo, cómo,
dónde, por qué, cuánto, para qué. Y entonces cuando ya tenemos ese requisito mínimo de abrir y cerrar con un signo de interrogación, con un adverbio interrogativo, bueno, ya va agarrando forma de pregunta, ¿no? No hay que olvidar que la pregunta de investigación, pues es una expresión condensada de lo que se busca hacer en una investigación. Eso es la pregunta de investigación. En estas consideraciones, aunque nos resulten un poco familiares o sencillas, son una guía útil al momento de redactar una pregunta de investigación. De hecho, le da estructura de inmediato cuando nosotros empezamos a adoptar estas recomendaciones. Ahora, además de estos requisitos gramaticales, también hay otro tipo de requisitos. Y en este caso son las recomendaciones estructurales para la realización de una pregunta de investigación. Estas recomendaciones en la estructura de la pregunta de investigación, pues está expresar la dimensión temporal y espacial, que de hecho ahorita lo vamos a ver en algo que seguramente ya conocen. Entonces es expresar la dimensión temporal o espacial, es mencionar la población a la cual se llevará a cabo el estudio, es decir, el elemento del estudio o los sujetos de observación, tomar en cuenta las variables del estudio y su relación, si es que las hubiera, ¿no? Porque algunos estudios de prevalencia, por ejemplo, o estudios descriptivos, pues no hay algún tipo de asociación. En ocasiones, pues también se deberá integrar la prueba que se someterá o que se someterán los datos. También puede ir en algunos casos este tipo de pruebas estadísticas mencionadas en la investigación. Y esto ya, digamos que resumido en un acrónimo, pues bueno, está este acrónimo de PICOT o PECOT, dependiendo lo que queramos hacer, dependiendo la bibliografía que hayamos consultado, pues puede aparecer de diferentes formas. En este sentido, este acrónimo le han ido agregando ciertos elementos o le han ido cambiando. Antes nada más era PICO, ahora es PICOT o PECOT. Donde P, bueno, hablando de la estructura, los componentes que debe tener una pregunta de investigación, pues debe ir sí o sí qué tipo de pacientes estamos tratando, qué tipo de pacientes, en qué tipo de sujetos de estudio vamos a llevar a cabo la investigación. P de paciente, ¿no? Y de intervención, en caso de que vayamos a hacer una intervención, y en caso de que no, entonces debe de ir la letra E de exposición, es decir, qué es a lo que los sujetos van a estar expuestos en cierto momento y qué es lo que vamos a investigar. La C, pues bueno, en caso de que tengamos algún grupo que queramos comparar estos pacientes de estudio y los queramos comparar con otros, bueno, en dado caso, pues también debe ir el grupo con el cual los vamos a comparar, ¿no? Versus, por ejemplo, diabéticos con no diabéticos, controlados con no controlados. Si vamos a hacer un estudio donde hay diferentes grados, pues a lo mejor esguince grado 1 contra esguince grado 2, comparación. O es de la palabra outcome, que es el resultado, y T, la última palabra, es acerca del tiempo, que si ustedes se acuerdan, bueno, de estas 4 recomendaciones estructurales, pues tienen íntimo parecido con este acrónimo PICOT o PECOT, ¿no? Bien, ahora pasamos a una cuestión un poco más delicada respecto a la pregunta de investigación. Y eso tiene que ver con los componentes o criterios mínimos de toda buena pregunta de investigación. En este sentido, cuando tenemos estas características en la pregunta de investigación, muy probablemente, muy probablemente, vayamos a tener éxito al momento de realizar nuestro proyecto de investigación. Estas características, bueno, también son o se pueden identificar a través de un acrónimo, del acrónimo FINER, en donde F es de factible, I de interesante, N de novedoso, E de ético o ética y R de relevante. Estas son las características que deben de considerarse al inicio. Eso es otra cosa muy importante, al inicio, no cuando ya estemos haciendo el estudio, no ya cuando estemos levantando encuestas, recolectando datos, no. Estas 5 consideraciones debemos de tomarlas en cuenta siempre antes de empezar una investigación.
Si se toman en cuenta después, pues lamentablemente en muchos de los casos se va a fracasar en el estudio de investigación. El primero, que es factible, el elemento de que si es un estudio factible, esto es fundamental, reconocer este tipo de cosas. ¿Es factible? Tiene que ver con reconocer nuestros límites, ya que hay diversos factores que harán de un estudio como factible. Es decir, que se puede iniciar y se pueda finalizar de forma exitosa. Habrá que cuestionarse en el medio real qué problemas hay. Enfrentaré, o sea, qué problemas voy a enfrentar llevando a cabo mi investigación en el mundo real. Una cosa es que yo me lo imagine, otra cosa es que yo considere que cuento con los elementos suficientes para poder llevarlo a cabo, pero otra cosa es cuando ya lo llevamos a cabo. Entonces, en este sentido, pues bueno, tiene mucho que ver también tener un buen mentor y que nos pueda dar consejería al respecto, ya que con la experiencia, pues bueno, él puede identificar problemas que nosotros aún no. Ahora, hay diferentes elementos que ya son muy identificables de entrada para poder saber si algo es factible o no es factible. En este caso, por ejemplo, acá pongo el tamaño de la muestra o de los participantes. Este es un punto en el cual se debe poner especial atención. Esto debido a que si es insuficiente, pues es muy probable que el resultado no tenga la validez que proyectamos. El no considerar la forma de recolección de la muestra en ocasiones nos va a llevar a no obtener el mismo en su totalidad. No vamos a obtenerla. Entonces, llegando a ser uno de los problemas pues más frecuentes al momento de efectuar la investigación, sobre todo en los investigadores que apenas inician, hacen su cálculo de muestra, la hacen mal o incluso la pueden calcular bien, pero no toman en cuenta factores distintos, ¿no? Y que algunas veces, pues sí, se pueden prever, pero otras veces no. Yo les comparto una cuestión personal. Estaba llevando a cabo un estudio y yo no contaba con la pandemia. Bueno, nadie contaba con la pandemia, muy probablemente. Pero pues bueno, la pandemia restringió servicios y a la hora de la hora, pues no juntaba mi muestra, ¿no? Y vaya problema. Entonces, eso es importante también que lo consideren porque pues esto va a limitar otra vez la validez de su proyecto, la validez de sus resultados. Otro aspecto importante respecto a la factibilidad son los recursos con los que contamos, llámese tiempo, personal, un espacio o incluso hasta las cuestiones administrativas. Una forma de cómo poder, digamos que saber si esto va a ser factible es llevar a cabo una pequeña prueba piloto. En este sentido, cuando nosotros llevamos a cabo una pequeña prueba piloto o con este ejercicio de la prueba piloto, las actividades que se llevarán en el estudio se acercan mucho a la realidad y eso nos da la oportunidad de identificar los recursos con los que contamos, pero sobre todo con los que no contamos. Entonces, los que no hemos tomado en cuenta. Entonces, es muy recomendable en ocasiones, cuando es posible, llevar a cabo un estudio piloto y decir, ah, bueno, pues sí es factible, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, otro punto es que sea algo razonable, porque pues muchas veces pues nosotros creemos que sí va a suceder y demás, pero no somos nada realistas. Entonces debemos de ser realistas y aquí sí, la experiencia juega un papel muy importante. Entonces, un investigador que se inicia o alguien que va a hacer una investigación y que no tiene mucha experiencia, quizá pueda ser muy ambicioso y va a dejarse llevar por el gusto que le genera a lo mejor su estudio o por el entusiasmo, pero cuando esto lo confrontamos con un investigador de mayor experiencia, pues quizá él va a tener otro enfoque, otro punto de vista, en donde quizá él va a considerar otro tipo de recursos, los cuales pues es muy probable que el investigador nuevo no cuente con ellos, ¿no? Entonces, esto es importante, siempre tener a un mentor, a un guía, y constantemente preguntarles. Esto lo comento porque muchas veces cuando a nosotros nos toca hacer o tomar el papel de tutor o de asesor de un proyecto de investigación, pues a veces aceptamos porque somos buena onda o porque pues a lo mejor sí nos gusta, pero si nosotros no le ponemos límites al estudiante o al investigador que se inicia, o no lo hacemos caer en la realidad,
sale mal, sale mal. Y es muy común, ¿eh? Es muy común. Otro punto o elemento respecto a un estudio, si es factible o no, es acerca de los costos. Toda investigación conlleva a costos. En este caso, toda investigación, incluso hasta la plumita, la papelería, el equipo de cómputo, todo esto lleva algún tipo de costo. Máxime, si obviamente se trata de un proyecto grande o que se hace una intervención, todo proyecto de investigación conlleva costos. Entonces, no den por hecho que pues los aborda el investigador, los aborda el residente. No, todo lleva un costo y deben de considerarlo desde antes. En este sentido, pues, cuando se tiene un mentor ya con cierta experiencia, incluso hay algunos que, pues, bueno, saben cómo financiar este tipo de proyectos. Entonces, es importante también considerar cuánto uno se va a gastar y también dejarse guiar por el mentor, por el tutor, acerca de qué costos se pueden tomar en cuenta. Ahora, el siguiente elemento, una pregunta de investigación debe de ser interesante. El proyecto que se plasma en la pregunta primero debe de generar motivación en el investigador. Si no genera motivación, pues bueno, difícilmente va a ser interesante. Si no le interesa ni al investigador, imagínense a los demás. Entonces, debe de ser interesante. Además, esto como recomendación, coméntenlo cuando tengan una pregunta de investigación, coméntenla, una idea de investigación, coméntenla con otros colegas, coméntenlo en la comunidad, pues que se encuentren, no sé si son residentes, pues entre los residentes, si son médicos de base, pues entre los médicos de base, entre el personal de base en general, porque, pues bueno, debe de generarles algún tipo de emoción, algún tipo de comentario en los cuales ustedes encuentren retroalimentación de otros compañeros y digan, bueno, esto sí, sí es interesante, sí puede ser de utilidad, o bien, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues esto no me interesa porque pues, ni se hace aquí, ni se aplica, ni se va a aplicar, entonces, ¿para qué lo investigas? Entonces, debe de ponerse a consideración de otros colegas o investigadores afines, esto con el objetivo de escuchar opiniones y sugerencias que puedan de ser de utilidad y obviamente evitar invertir mucho esfuerzo sin que resulte productivo más adelante. Es muy común también que uno ya se desgastó buscando información, ya se desgastó escribiendo un protocolo de investigación y que llegue el momento en el cual uno lo comparte y pues ok, vas a investigar algo, pero no resulta de interés, ¿no? Y por último, perdón, no por último, estamos en la N todavía, en el intermedio, vamos en el fin de FINER. Una pregunta de investigación también debe ser novedosa. Esto lo quiero poner en contexto. Mm, Ustedes seguramente cuando son asesores o cuando van a asesorar a alguien, le preguntan a la persona que quiere investigarlo, cuál es el proyecto, cuál es la idea de investigación. Y muchas veces, pues, a personas que ya tenemos quizá más años de experiencia o quizá ya tenemos más recorrido en esto del área de la salud, pues, híjole, pues ese protocolo ya lo he escuchado más de una vez, ¿no? O esa investigación ya la he visto más de una vez. Entonces, una investigación en la cual se ha redundado, en donde los hallazgos o resultados son ya conocidos, pues no merece realizar el esfuerzo, ni gastar tiempo, ni energía o dinero para llevarla a cabo. La verdad es que no. Una investigación, en cambio, que es novedosa, que no es iterativa, pues bueno, ¿cómo podemos identificar? Pues que lleva a un conocimiento distinto al que ya han descubierto otras investigaciones. Y esto aplica para todos los niveles, tanto de residentes, médicos de base. O sea, muchas veces el residente cree que va a descubrir el hilo negro o el estudiante cree que va a descubrir el hilo negro, pero muchas veces cuando nosotros creemos que esto no se ha investigado, ya 1000 chinos antes ya lo investigaron. Entonces, eso es importante, ¿no? Profundizar en el tema cuando pensamos que tenemos una buena idea de investigación. Pero también esto no significa que la investigación sea completamente nueva.
Hay investigaciones en los cuales pues, existen puntos débiles en investigaciones previas y en este sentido, pues bueno, pueden ser mejoradas esas investigaciones que ya se realizaron y por lo tanto, entonces, sí sea algo novedoso, porque entonces nosotros quizá estamos tratando de investigar algo que esa investigación que ya se hizo previamente careció. Entonces vamos a investigar algo nuevo. Es decir, vamos a hacer una investigación mejorada, un nuevo estudio mejorado. O bien, una investigación que se hizo en otro lado, pero que en nuestro medio no, y no sabemos si lo que se investigó va a ser aplicable en nuestro contexto. Entonces, por lo tanto, el conocimiento de trabajos previos se puede ampliar, rechazar, ratificar y plantearse una nueva pregunta que sea novedosa. Eso es muy importante. Entonces, no desechen las investigaciones previas que se han realizado. Ahora, Tú no respecto lo a... tienes enfrente. No tienes enfrente. Sabes todas las margaritas que hace cuando Creo que alguien abrió su esa micrófono. que me alteraba, ¿verdad? Gracias. Ahora, respecto al aspecto de ética, que es una pregunta de investigación, ¿es ética? Acá es también interesante. Muchas veces esto no lo tomamos en cuenta. De hecho, algunas veces yo lo he visto en ciertos alumnos, que son aspectos que no llegan a tomar tanto interés en ellos. Sin embargo, es de lo más importante que debe de tener hoy y debe de considerarse en una pregunta de investigación. Si es ético o no es ético lo que vamos a investigar. Entonces, una tarea importante para el investigador y el grupo de investigadores o el grupo de personas que va a participar en la investigación es que debe de existir previamente un conocimiento de las pautas, de las normas o lineamientos éticos de la investigación. Obviamente, si no tenemos conocimiento acerca de esto, lo más importante en ese momento será introducirnos en estos aspectos de pautas, normas y lineamientos éticos, tanto a nivel local e internacional, porque también es importante mencionar que en el caso, por ejemplo, del Instituto Mexicano de Seguro Social, en el caso del IMSS, tiene sus pautas de investigación. Entonces, si nosotros nada más tomamos las pautas internacionales y demás, pero no tomamos las del instituto, estamos cometiendo un gran error. Entonces, debemos de conocer las pautas que existen dentro de la institución. Y pues bueno, yo supongo que eso será también parte de un importante tema a tratar a futuro en su diplomado. Entonces, debemos de conocer estas pautas. Ahora, debe de evitarse cualquier forma posible el daño al sujeto del estudio. Y a esto me refiero que debemos de considerar sus derechos primero como sujeto de investigación, tomar en cuenta posibles riesgos y beneficios de lo que vamos a hacer con el sujeto de estudio o con el paciente, tomar en cuenta también los estándares de confidencialidad suficientes que eviten que obviamente aspectos se pierdan. Y pues bueno, si las variables en la pregunta de investigación conllevan un potencial riesgo en el sujeto de investigación o en lo físico, emocional o psicológico, pues sí debemos de considerar replantear la pregunta de investigación. Siempre debemos de preguntarnos si esto no pone en riesgo tanto el aspecto físico, emocional o psicológico del paciente. Muchas veces, por ejemplo, vemos como algo inocuo el que se haga un diagnóstico en una investigación de un paciente, no lo tomamos en cuenta. Pero al momento de, por ejemplo, llevar a cabo un diagnóstico en un paciente, pues se lo tenemos que notificar, le tenemos que notificar para qué le estamos haciendo una encuesta, un cuestionario, un instrumento, le tenemos que notificar el resultado. Y no sabemos muchas veces cómo es que darle esa noticia de identificar un diagnóstico en él, no tomamos en cuenta cómo va a reaccionar. ¿Qué alteraciones, por ejemplo, puede tener a nivel psicológico ese paciente al saber tal o cual diagnóstico que no sabía? O incluso podemos meter en problemas a colegas, en donde, oiga, ¿sabía usted que tiene depresión? No, no sabía. Mi médico no me lo ha dicho. ¿Por qué no me lo ha dicho mi médico? ¿Sí? Entonces, debemos de tomar siempre en cuenta eso. ¿Es ético lo que estoy haciendo? No, y no nada más para el sujeto de estudio. Con esto, pues también es ético también para el demás o el resto del personal de salud. Es algo a considerar. Y ahora sí, por último,
si una pregunta es relevante. En este aspecto, pues sí vale la pena realizar un ejercicio donde se visualicen las probables respuestas a la pregunta. Y si en alguna de estas respuestas se considera que se puede aportar conocimiento, que es el fin último de la investigación, pues bueno, en este caso, sobre todo estamos hablando de problema de investigación. Si se resuelve algún tipo de problema en salud, pues bueno, entonces esta pregunta se puede tomar o se puede considerar como relevante. ¿Genera algún progreso o avance científico? ¿Aporta algo a mi medio? Bueno, pues si es así, entonces felicidades porque estamos ante una pregunta que cuenta con los elementos mínimos para poder llevarse a cabo la investigación. Entonces, esta es parte de la bibliografía que utilicé. Independientemente de eso, si a alguien de ustedes le es útil esta presentación, bueno, se la voy a hacer llegar a la doctora Dora para que de esta manera, pues, si alguno de ustedes cree que puede ser utilidad, pues la pueda utilizar. Y pues bueno, esta es la presentación que yo les preparé y sin más, pues yo creo que pasamos a preguntas o dudas en caso de que las lleguen a tener. Bueno, doctor, ¿me escucha? Buenos días. Y la escuchamos Mire, nada más, perfectamente. primero que nada, pues darle las gracias por compartir su conocimiento con nosotros y dar un preámbulo más interesante y pues genera mayor, digamos que nos enfoca un poco más para comenzar nuestro proceso de investigación. Leyendo un poco antes del tema y retomando lo que usted mencionó de la pregunta Finer, había una literatura, una revisión de un artículo en el cual también mencionan otros elementos que complementan el acrónimo, que es FINER Maps. Entonces, el MAPS, el AM se refiere a que el estudio sea manejable, es decir, es parecido a la factibilidad, pero más que nada con respecto al seguimiento que le va a hacer el investigador a su trabajo. Y, por ejemplo, la A era si es apropiado, o sea, si, por ejemplo, el estudio que se va a realizar está inmerso en nuestro contexto científico, en nuestra rama de investigación, a lo que estamos pretendiendo llegar. La P era su potencial de publicación para que todo se consiguiera y se mantuviera el conocimiento progresando y diseminándose. Y la S, que es un proceso sistemático, que no es algo que surge de forma aleatoria, sino que tiene un proceso y que lleva pues una consecución que al final de cuentas pues es responder nuestra pregunta. Entonces yo le comentaba esto porque fue algo que nos interesó mucho y que pues también complementa mucho las preguntas de investigación. Muchas gracias. Sí, sí, realmente son cosas que quizá pudieran incluirse en otros aspectos, pero del FINER, pero sí, en este caso surgen y van evolucionando estos acrónimos en los cuales, pues bueno, van complementando, digamos, aspectos un poco más finos y definitivamente lo considero como algo interesante y aparte que, pues bueno, complementa esta parte del FINER, ¿no? Yo acá, por ejemplo, algo que quisiera sería escuchar sobre todo comentarios. Algo de la presentación les comentaba que día a día tenemos problemas en nuestro quehacer profesional. Entonces, a mí me gustaría sobre todo saber qué problema consideran en sus servicios o en su labor profesional que identifiquen de manera rápida. Y, por ejemplo, hacer incluso hasta un ejercicio con estos aspectos del PICOT o PECOT, si pudieran integrar fácilmente una pregunta de investigación. Claro, independientemente de que obviaríamos esta parte de el profundizar en el conocimiento, fundamentar con bibliografía y demás un problema de investigación. ¿Qué problema se les viene? A mí me gustaría escucharlos, porque creo que es una forma de poner en práctica lo que hoy abordamos. ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, yo primero quiero comentar. ¿Alguien que quiere comentar acerca
Buenos días, doctor. Bueno, Muy buenos yo días. primero que nada quiero hacer un comentario en relación a que este tema es sumamente importante porque, bueno, lo que yo he observado es que una de las dificultades para hacer una investigación, principalmente para los que somos nuevos, es precisamente identificar cuáles son los problemas y plantearlos. Y debido a que no sabemos hacerlo, muchas veces se dificulta ya que se inició a hacer el protocolo de investigación. Entonces, ir identificando cuáles son las dudas y cuáles son los motivos por los cuales queremos hacer una investigación es de relevancia sumamente importante porque pues no nos permite no perdernos ya al momento de que vamos a la mitad y no sabemos cómo redactar, cómo plantear, nada, porque pues realmente no sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, ¿no? Entonces, eso sería uno de los principales eh, comentarios. ¿Algo Sí, que quiera comentar de su investigación para que se Ajá. desarrolle? A ver. Bueno, en relación a un problema que yo he observado, es en cuanto a la atención de las pacientes obstétricas. Hay mucha literatura en relación a este problema y pues las causas más importantes que observamos son trastornos hipertensivos de embarazo y hemorragia obstétrica, pero hay poca información en local. De hecho, no hay registros, no hay estudios y ya sabemos, por ejemplo, ahorita está el código oro. El código oro es activación de la emergencia obstétrica. Ya sabemos cuáles son las enfermedades, pero hay ciertos motivos también específicos que ocasionan la activación del código oro. Entonces ahí, ese es el problema que yo he observado. ¿Qué es lo que hace que activen el código oro? ¿Está bien activado? ¿Está mal activado? ¿Cuáles son los motivos por los que se debe activar? Y eh, cuáles son las principales enfermedades que ocasionan que se active el código oro. Entonces, ahí ese es el problema, ¿no? Que yo veo. ¿Cuáles son los principales motivos de activación de código oro? Y ahí implicaría principalmente enfermedades, pero también hay motivos que ni siquiera son enfermedades, son algunas dudas del que lo está activando. En este caso, los que brindan la atención obstétrica, que son los ginecólogos, ginecobstetras. Fíjese, doctor, esto me parece muy interesante porque yo le puedo plantear una pregunta de investigación. ¿Cuál es la congruencia de clínico diagnóstico, o diagnóstico terapéutica del código oro? ¿No? Y ahí ya se tendría una pregunta de investigación. Obviamente, pues habría que complementarla, habría que estudiarla, si es que cumple con las características de una pregunta de investigación, pero pues esa podría ser una buena investigación. ¿Cuál es la congruencia de inicio y activación del código oro, por ejemplo? ¿No? Entonces, la cuestión es que alguien de sus residentes se anime, ¿no? Usted mismo se anime y vámonos, ¿no? A identificar ese problema y vamos a darle solución, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Había por ahí un residente, a mí me interesan mucho los residentes también porque ellos son las nuevas generaciones. A ver, digo, no sé si pueda pasar o participar. Aquí, por cierto, en el chat creo que hay alguien que dice que quisiera participar, pero no sé si el residente incluso pudiera, o la doctora Marisol Amayo, dice, pudiera participar. Hola, buenos días a todos. Marisol Mayo. Soy médico familiar, estoy adscrita a la delegación 38 Sur, pero bueno, me gusta trabajar con mi alma mater, que es la delegación de Orizaba. Mi planteamiento y mi cuestionamiento respecto a lo que usted revisa va en razón a lo siguiente. Yo ya llevo un par de años asesorando a residentes en sus proyectos de tesis. Actualmente estoy casi terminando con una doctora que tiene una formación, aparte de estar haciendo su especialidad, como asesora de lactancia. De hecho, tiene muchas certificaciones y es muy buena. Implementamos un protocolo en lo que se refiere a el efecto analgésico de la lactancia durante la vacunación. Lógicamente, al ser un primer protocolo que se realiza debido a los tiempos, debido a la pandemia,
pues no tiene a lo mejor el rigor científico que se requiere como para poder evidenciar al 100% este efecto analgésico y como para poder ir más allá, o sea, como para hacer crecer la investigación y no limitarla a un grupo de edad, sino a lo mejor ampliar más, tener un casos y controles, tener algo con más rigor científico. Entonces, respecto a lo que es la pregunta de investigación, ¿qué tan factible es que nosotros como asesores empecemos a tomar nuestras propias líneas de investigación? Los residentes tienen un tiempo muy corto para trabajar y yo lo veo en otras disciplinas. Tengo dos sobrinas que actualmente están haciendo maestría en diferentes áreas y en diferentes partes del país. Y en lugar de que llegue el residente con un planteamiento, es el asesor el que tiene ya su línea de investigación y invita a los residentes o invita a ver, están estos asesores y están estas líneas de investigación de los asesores. ¿Quién quiere contribuir? Y entonces el estudiante, el aspirante al posgrado, se incluye ya en esta línea de investigación que ya a lo mejor pasó por la etapa de validación de instrumento, por la primera etapa de pruebas piloto, y llega un nuevo residente a seguir como con la siguiente etapa de investigación. Entonces, yo creo que en la medida en la que se vaya implementando esto en nuestra área de salud, sobre todo a nivel de residencias médicas, que sea el asesor el que ya tenga un par de líneas de investigación y se les oferten a los residentes, vamos a poder sacar protocolos de investigación con mayor rigor científico, con mayor validez, con mayor impacto para publicación incluso a nivel internacional, porque no van a ser protocolos express que se hicieron o se aplicaron los instrumentos en 3 meses, ¿no? Que a lo mejor tuviste un seguimiento de 2, 3 años, porque ya el residente ya llegó en algo que ya había pasado por las primeras fases de la investigación y ya se puede aspirar a más fases. Entonces, pues no sé si esto realmente a nivel institucional sea algo factible, a nivel de área de la salud sea algo factible, algo realizable, porque sí siempre se les invita mucho a los residentes a que lleguen con su asesor y ¿cuál es tu planteamiento? ¿Qué quieres hacer? Y sí, traen ideas súper geniales, pero para hacer algo con rigor científico a veces el tiempo les come y tenemos CRS2 que apenas están siendo por autorizar sus protocolos, que se les acortan mucho los tiempos, llega una pandemia y lo pone todo de cabeza, ¿no? Entonces, en eso va pues, mi aportación y mi cuestionamiento, si se puede o no se puede hacer algo así. Sí, sí se puede. Es algo relativamente no común, porque al menos como médicos, cuando somos médicos de base, yo soy médico de base, algunas veces pues no nos dedicamos 100% a esto, ¿no? Pero sí es posible, cuando ya se tiene un sustento, se tiene cierto camino, es más fácil que pueda salir otro tipo de protocolos, porque ya tenemos cierto conocimiento, ya tenemos ciertos fundamentos que nos ayudan a explotar áreas más específicas de tal o cual investigación. Entonces, sí es factible, pero acá algo que es importante también sería que el residente sea el primer convencido, más que nosotros. Nosotros pues, ya estamos convencidos de lo que queremos hacer o lo que estamos investigando, pero el residente también se convenza, que también lo que yo les comentaba, que esté motivado, porque muchas veces, seamos honestos, muchos médicos residentes, que es gran parte de la productividad de investigación, pues lo hacen por requisito, muchos de ellos, ¿no? No todos, no quiero ofender a muchos que sí son genuinamente investigadores o quieren hacer genuinamente investigación, pero muchos lo hacen por requisito. Digo, yo doy, coordino clases de médicos residentes de mi especialidad de bioestadística y es un poco complejo, ¿no? Encontrar a alguien que sí realmente tenga interés desde un inicio. Entonces, acá la cuestión, yo creo que está muy bien la idea, pero yo creo que lo más difícil será encontrar que algún residente efectivamente tenga interés genuino, ¿no? Primero, investigación y segundo,
interés por el tema o la línea de investigación que tiene tal o cual asesor o tal o cual tutor. Entonces, es muy buena idea, a mí me parece una excelente idea, porque ya incluso hasta llegaría con parte del trabajo hecho el residente, si lo ve de esa manera, si lo capta bien, o sea, incluso si lo llega a ver como requisito, incluso hasta podría convenirle porque sería más rápido el asunto, ya tendría un mentor, un guía, estúdiate esto, vete aquí, mira, te paso este artículo que publiqué, etcétera, ¿no? Entonces, es una muy buena idea. Yo creo que podría implementarla, doctora, ¿cómo no? Nada más siempre y cuando pues, se encuentre la motivación en los residentes. Buen día, doctor. Buenos días. Con respecto a lo que nos estaba comentando de un problema, por ejemplo, en la clínica 64 vemos un problema es el consumo que se ha incrementado de benzodiazepinas, especialmente en los adultos mayores. Y de la mano, pues sabemos que nuestra población va envejeciendo. Entonces, potencialmente esto en unos años se va a incrementar aún más. El riesgo para los pacientes seniles y pues obviamente el gasto económico, ¿no? Para la misma institución. Entonces, sí realmente es un problema el consumo de benzodiazepinas y que se está excediendo los tiempos recomendados de su uso o de su indicación. Esa es una observación o de un problema, ¿no? que tenemos. Fíjese, ahí eso es muy interesante. De hecho, digo, es otra cosa que les quiero compartir. Cuando tengan una idea, por mínima que sea, digo, no se entiende nada, ¿verdad? Pero cuando tengan una idea, por mínima que sea, apúntenla. Yo, por ejemplo, a veces en mi telefonito agarro y cualquier cosa que se me ocurre, la apunto. Por ejemplo, es algo que les quiero compartir también, de un artículo que publiqué en una revista española. Fue de algo que se me vino a la mente, lo apunté, lo comenté con un especialista, con un nefrólogo. Me dice, oye, eso no encontré información. Le digo, ¿en serio? Pues vientos, ¿no? Hice la investigación y la concluí publicando en una revista española. Bueno, y acá y lo que les decía, tiene algo que ver con eso, doctora. Mire, depresión en primer nivel de atención, congruencia del tratamiento e incluso compararlo con placebo. Es algo que se me ocurrió y tiene algo que ver con lo que usted me dice, claro, con ansiolíticos, ¿no? Y acá yo quiero trabajar con antidepresivos, pero es una muy buena idea. Primero, por ejemplo, saber qué tantos de ellos, cuántos de ellos, yo casi estoy seguro que no se tiene ese dato en su unidad, en la 68 me dijo, ¿verdad? 70, ya no le escuché, pero bueno, en su unidad. 64. 64. Yo casi estoy seguro que en la 64 ni idea tienen, ni idea de cuántos pacientes utilizan ansiolíticos. Estoy casi seguro. Y mucho menos cuántos de ellos tienen una indicación adecuada. Y mucho menos a cuántos de ellos se les puede quitar con criterios. Entonces, el problema de investigación ya está ahí, doctora. Anímese a hacerlo, ¿no? Ya cumplió con el primer momento cognitivo, que es identificarlo. Ahora plantéelo. Entonces, si se dan cuenta, o sea, estamos llenos de problemas de investigación, llenos de problemas. En el día a día, el paciente que se me pone enfrente, que llega y que toma un antidepresivo, un ansiolítico, ¿está bien indicado? ¿Ese no es un problema para nuestro paciente? ¿Será el único paciente que existe así? No. Entonces, doctora, pues anímese, ¿no? Ignoro usted si es médico de base, si es E6, pero o si es tutora de algún residente, ¿no? Pues ahí está lo que decía también la doctora que hace un momento, la doctora Marisol que participó, que pues bueno, esa puede ser incluso una línea de investigación y que usted puede proponerse a algún médico residente y seguramente le va a parecer a más de un atractivo. A mí me gustó la idea, imagínense eso que yo no voy a hacer una tesis, ¿no? Gracias. Entonces, sí, doctora, pues felicidades, anímese nada más. Y entonces estamos llenos de problemas, ¿no? Ahora, quisiera escuchar, si me hacen favor, si es que tienen, por ejemplo, alguna duda
o si es que tienen alguna idea en la cual yo pueda ayudarlo o darles como orientación al respecto, en caso de que pueda, claro está. Alguien que tenga una duda o idea. Yo tengo mi pregunta, pero no sé si puedo. Sí, Doc, adelante. Doc, buenos Sí, días. buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Todo bastante interesante y esperemos que Gracias. ya me dieron la silla. Mire, estamos bueno, trabajando igual con un residente y es el que nos dio lo que es la idea y ahorita pues hemos estado trabajando esto y viendo cómo están. Nosotros planteamos lo que es una pregunta, ¿sí? Vimos que hay un problema que nuestra población está creciendo. Si nuestra población, en este caso ahí en la clínica, pues cada vez empieza a perder más capacidad. Entonces, nos entablamos una pregunta que ¿cuál es la capacidad funcional en pacientes geriátricos con diabetes tipo 2 en atención primaria? Nos interesó saber que en este caso si los pacientes, bueno, además de que pasan los años perdemos lo que es funcionalidad, y cuál es la diferencia que tenemos en los pacientes diabéticos. Y bueno, ya de ahí a ver si el que esté controlado o no controlado hace una diferencia de perder su funcionalidad o posteriormente a que hayan pasado ya sea con fisiatría o nutrición, evaluarlos y ver que algo diferente hayan tenido. Entonces, en eso estamos. Fíjense, a mí, per se, pues bueno, se me hace interesante conocer si la diabetes y sus múltiples factores o variables pueden llegar a influir en la funcionalidad, ¿no? Es muy probable, habría que ver. Ahí, por ejemplo, yo lo que le recomiendo es que tome en cuenta variables como el tiempo de diagnóstico de la diabetes, si hay enfermedades concomitantes o complicaciones secundarias a la diabetes. Por ejemplo, una de las que puede afectarle más, pues es la enfermedad renal en sus diferentes estadios. Sí. Ver si tiene algún tipo de neuropatía, qué tipo de neuropatía que afecte la funcionalidad. Ver incluso el control, como usted lo dijo, si están bien controlados, si no están bien controlados, con qué estudios de laboratorio van a tomar ese parámetro o esa variable de control, si nada más va a ser con glucosa en ayuno, que no tendría tanta validez, sino más bien hemoglobina glucosilada, qué prueba de funcionalidad van a utilizar, que sea una prueba validada, que tenga validez en México, que ya esté validada en nuestro país con población mexicana, incluso algo muy interesante que leí hace algunos años respecto a la funcionalidad en adultos mayores, no nada más en diabéticos, tiene que ver con el antecedente de haber hecho actividad física, ¿no? Incluso si van a utilizar algún instrumento como algún dinamómetro, como para ver qué tanta asociación tiene y no tanto la diabetes, por ejemplo. O sea, tomar ese tipo de variables que ya son variables de confusión que pueden intervenir en el resultado. Entonces, ¿qué tanto per se la diabetes puede afectar la funcionalidad? Pues necesitaríamos también de un grupo control que no sean diabéticos, ¿no? Y con características similares. Porque si no, entonces le vamos a atribuir a la diabetes algo que pues igual y no. Pero sí tomar en consideración un grupo control. ¿Se acuerda del PICOT? Ajá. Entonces, aquí el grupo comparativo sería un grupo de no diabéticos. Ok. No diabéticos. Que tengan Sí, el mismo rango de edad, ¿verdad? ¿perdón? Que tengan el mismo rango de edad contra lo que son los diabéticos. Que tenga criterios parecidos, que cuando se tiene un grupo control, algo importante es que tengan las mismas características en medida de lo posible, o casi las mismas características del grupo que se va a comparar. Que ya sí, ya sería más interesante, ¿verdad? Más que ya. Claro, pero eso lo va a poner usted en sus criterios de inclusión, en sus criterios de selección. Sí, sí, sí. La edad, por ejemplo, si quiere un rango muy específico, bueno, pues nada más de 60 a 70, por ejemplo. Ajá. Sí, 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 pero es interesante también. ¿Es factible? Pues sí, sí es factible. Es interesante, pues no sé, ahí usted es experto en el área. Yo la verdad es que no conozco mucho de geriatría, pero el experto en el área, el geriatra, pues debe decir si es interesante o no. Ya lo comentó con alguien. Usted en lo que ha leído o en su experiencia sabe algo al respecto. ¿Es novedoso, que va pegado con interesante? Pues probablemente sí. O en el país. Sí he visto que sí hay algunos otros trabajos que se han presentado muy parecidos. Ahí, por parte de la clínica, he estado revisando y no he encontrado algo así parecido de, ¿no? Que trabajen justamente también igual el geriatra que aquí nos está acompañando también va a ser algo muy parecido, pero
creo que él va a agarrar con todos los síndromes geriátricos. Entonces, yo nada más me quiero enfocar a uno solo, ¿no? Y trabajarlo sobre la diabetes, que es algo que tenemos, y si más eso nos puede afectar más para que estas personas, pues ahora sí que pierdan su funcionalidad y generen un costo, ¿no? Para el instituto y principalmente para nosotros, más recetas que tenemos o que más, más derivación de envíos, ¿no? Ujú. Sí, entonces le puede investigar, o sea, hay tantos problemas como se quiera poner a pensar, por ejemplo, ahorita que dijo de recetas, pues qué tanto la funcionalidad tiene que ver con la polifarmacia, Ujú. También. qué tanto la polifarmacia genera funcionalidad, pérdida de funcionalidad o viceversa. Ese puede ser un perfecto estudio de asociación o correlación, por ejemplo. Ok. Pues sí, es buena idea. Y les digo, pues así, ¿no? A mí me interesaría escuchar, por ejemplo, a los compañeros de especialidades quirúrgicas, qué problemas tienen ellos, ¿no? Ok. A ver, los Bueno, doctores. ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor de los Santos, doctor de los Santos. Pásele. Un problema, amigo. Chiste es problema. Doctor de traumatología. No hay quirúrgica. Pase para acá, pase para acá. Hola, doctor Figueroa. Hola, ¿Qué hola. tal? ¿Qué tal, doctor? Nada, aquí, bueno, escuchando la conferencia que nos está dando, de lo que es planteamiento de problema y pregunta de investigación. Y bueno, aquí estoy con un colega de usted que es igual especialista en medicina familiar, es el jefe de prestaciones médicas de la delegación Veracruz Sur. El doctor Figueroa es médico familiar. Muy bien. Es NIC, del Sistema Nacional de ¿Qué Investigadores. tal, doctor? Mucho gusto, un gusto conocerlo. Aquí su servidor Luis Arturo García Vázquez, jefe de prestaciones médicas. Ojalá les haya platicando a Mario que un día de estos tengamos la oportunidad de que nos venga a dar alguna plática acá con nuestros médicos familiares, lo cual va a ser muy estimulante, porque cuando ellos ven que gente como usted o como un servidor de la especialidad de medicina familiar hemos podido destacar en algunos puntos, pues es algo que motiva a los médicos familiares y los impulsa. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de, por supuesto, invitarlo a conocer la ciudad de Orizaba, poderle reservar por acá un buen lugar con usted y su familia y que nos venga a platicar de algún tema interesante para nuestros médicos familiares. Sí, pues mucho gusto, doctor. Sí, la verdad es que a mí me interesa mucho motivar, en general a quien yo pueda, quien se sienta atraído por la investigación o quien necesite ayuda o orientación. Me gusta mucho motivar a las personas, sobre todo me he dedicado un poco a la docencia, a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, y también por la especialidad. En el caso nuestro, bueno, siendo médicos familiares, pues creo que tenemos mucho que hacer, mucho por hacer, mucho pendiente, y pues qué mejor si se puede hacer a través de este tipo de actividades, a través de la investigación. Es un campo muy poco explotado en general por todas las especialidades, más por unas que por otras, pero en este caso, por ejemplo, siendo la especialidad con mayor número de médicos, pues creo que deberíamos también ser de las más productivas en la investigación, pero es todo lo contrario. Entonces, yo creo que tenemos un gran campo, y con todo gusto, doctor, en caso de que usted lo considere pertinente, con todo gusto, los andaremos visitando por allá. Ya hemos visitado a la delegación Veracruz Norte cuando hizo su foro de investigación. Y pues bueno, acá estamos participando con ustedes, con mucho gusto. Muy bien, doctor, muchas gracias, un gusto saludarlo y por acá nos vemos pronto. Me pongo de acuerdo con Mario. Saludos. Mucho gusto, gracias, doctor, gracias. ¿Mande? Adelante. Hola, doctor, buenos días. Bueno, como mi especialidad es la traumatología, estamos enfocados en residentes de traumatología en este momento, entonces el interés en este momento es para nosotros o en lo personal, es que se motive a los residentes a enfocarse en protocolos bien establecidos de investigación, teniendo en cuenta que la verdad en traumatología a nivel nacional o en México como tal no hay tanta investigación.
Entonces son protocolos que se quedan, son finalizados, pero a la vez no se les da continuidad ni se publican, obviamente. Entonces, tan solo a nivel de la Federación Mexicana de Traumatología y Ortopedia, pues hay una revista nada más que es la que la propia federación promueve y publica. Sin embargo, sus estudios no llegan o no tienen tanto impacto, ¿no? Entonces, iniciando con los residentes de segundo año, con unos ya protocolos que han iniciado, en el que me estoy enfocando ahorita es el título de la tesis del residente es la funcionalidad en miembro pélvico en pacientes con fracturas de tobillo tipo B de Weber. El tipo B de Weber, las fracturas de tobillo tipo B de Weber están en el punto medio, es decir, se clasifican en A, B y C de acuerdo al tipo de fractura que tenga. El tipo B tiene 50% de probabilidades de operarse y 50% de probabilidades de manejarse de manera conservadora con un aparato de yeso. Entonces, la verdad estamos enfocándonos en la funcionalidad del miembro pélvico basados en la determinación si es quirúrgica o si es conservadora. Se me hace un buen título, se me hace que tiene buenas perspectivas y pues basándonos en el enfoque que se pueda tener, sí, bueno, me agrada el título en sí de la tesis. Sí, ahí, por ejemplo, es a quienes les va mejor, ¿no? O sea, a los que se opera o a los que se manejan únicamente con yeso o algo así, ¿no? Así es. Sigo, si es quirúrgico, pues se le tiene que seguir, dar un seguimiento y pues también si es como en el uso de aparato de yeso también. Pero obviamente es un punto medio que sí vale la pena dar, bueno, una investigación acerca del tema. Sí, pues miren, ustedes tienen un montón de cosas por investigar. Efectivamente, todas las especialidades nos hace falta hacer más investigación, pero quizá en ortopedia, yo lo que veo en muchos, por eso me interesaba escuchar a alguien que sea quirúrgico, porque no muchos como que tienen esa iniciativa, pero usted ya dice que ya está orientando a residentes, eso es muy bueno. Quizá muchos residentes se inspiren en usted para seguir haciendo este tipo de actividades. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de motivar a los que van saliendo, a las nuevas generaciones, y lo quiero felicitar por eso, doctor. Se me hace una idea interesante, un problema de investigación interesante, pero seguramente va a haber más problemas a investigar o usted se enfrenta con problemas a diario a investigar. Entonces, agarrar esos problemas, compartirlos con los médicos residentes y seguramente va a haber un interesado para llevarlo a cabo. Y sobre todo, si lo quieren ver como requisito para tesis, está bien. Quizá haciéndolo ya en el camino, pues se interesen más. Y aparte, imagínense, bueno, yo lo veo así o lo concibo así. Imagínense un quirúrgico que pues muchas veces, a lo mejor estoy mal, ahí a lo mejor es un juicio de valor mío, pero un quirúrgico, imagínense que sea bueno operando, les interesa mucho operar y demás, pero imagínense también que tiene publicaciones científicas, o sea, el nivel o el estatus que genera ese médico quirúrgico, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que puede complementarlo, su práctica médica con la cuestión de investigación, porque al final, pues bueno, son pocos los que hacen esto, que son quirúrgicos y hacen investigación, pero imagínense teniendo ese estatus como de investigador, ¿no? Publicar artículos y demás, creo que da un plus todavía a su especialidad. Y doctor, pues bueno, si en algo lo puedo orientar, con todo gusto, ¿eh? Muy amable, doctor, gracias. Gracias. Sí, pues doctora Dora, no sé si exista algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de parte de los asistentes, con todo gusto. Todavía tenemos a otro doctor, el doctor de oftalmólogo, que quiere participar. Adelante. Perfecto. Hola, doctor. Buen día. Para que se me quite el sueño. Muy buenos días, doctor.
Yo le quiero plantear la pregunta de investigación. Yo estoy trabajando con una residente de medicina familiar. Ah, mire. Ella pues se interesó en los pacientes con retinopatía diabética. Entonces, ya tenemos el protocolo pues estructurado y quería plantearle lo que tenemos de pregunta de investigación, a ver que me dé su punto de vista, ¿sí? Nosotros estamos investigando sobre factores asociados a lo que es la calidad de vida en los pacientes con retinopatía diabética. Y la pregunta que planteamos es, ¿cuáles son los factores asociados a la calidad de vida en pacientes con retinopatía diabética en un hospital general, en el Hospital General de Zona número 8 en Córdoba? ¿Sí? Existen actualmente cuestionarios validados para ver lo que es la calidad de vida relativa a la función. Y nosotros pues nos vamos a basar en uno de ellos que ya está validado. Bueno, se inició en Estados Unidos, pero actualmente esa encuesta ya está validada en varios países latinoamericanos, dentro de ellos México, ¿sí? Y lo que queremos relacionar pues son los factores de riesgo que se están asociando a esa calidad de vida, como pues son obesidad, el control glucémico, los años que tienen con el diagnóstico de la diabetes, tabaquismo, hipertensión, ¿sí? Queremos ver qué factores asociados están en nuestra población aquí en Córdoba, Veracruz, en esos pacientes para que presenten la retinopatía diabética. Entonces, fíjense, es algo que yo noto ahí, no sé si lo tengan ustedes claro, si no, bueno, sería importante como considerarlo. Solamente quieren asociar factores a calidad de vida en pacientes con retinopatía o incluso pudieran hacer un estudio en el cual pudieran ponderar cada factor asociado, qué tanto afecta cada factor a la calidad de vida. Eso también se puede hacer. Es decir, asociar solamente, es decir, pues tiene asociación el ser obeso o tener obesidad con la calidad de vida, que es muy probable, ¿no? O qué tanto, claro, se puede hacer con todos los factores, pero por poner un ejemplo, le comento, o qué tanto influye el tener obesidad con la calidad de vida. Eso ya se hace a través de una prueba estadística. La pregunta la veo factible, porque hay pacientes con retinopatía diabética, pues supongo que le llegan de montones a usted. ¿Es interesante? Sí, sí es interesante, porque es algo relativamente, supongo que es algo relativamente nuevo en pacientes con retinopatía diabética. Y si es interesante, probablemente también es novedoso. Ahí usted es el experto, sabrá si es novedoso o no. Ético, pues sí, sí importa, sí es ético. Habría que ver, nada más cuidar los aspectos de privacidad y demás, cómo se va a manejar respecto a cuando se le tiene que notificar cuál es la calidad de vida o qué factores han encontrado en esa persona que afecten su calidad de vida. Irrelevante, por supuesto que sí es relevante, por supuesto que sí, porque pues bueno, los pacientes con diabetes y sobre todo cuando ya tienen una complicación como la retinopatía diabética, pues definitivamente es algo que va a impactar en la forma en la que viven día a día esos pacientes. Entonces, acá nada más la recomendación que me surge es, nada más lo quiere asociar, eso se hace con una prueba estadística que se llama chi cuadrada, o lo quiere correlacionar, en donde además de decir que sí tiene una asociación, además le da un peso específico, incluso hasta porcentual, de qué tanto afecta cada factor de riesgo a su calidad de vida. Y entonces, por ejemplo, podemos tener 5 elementos de factores de riesgo que afectan la calidad de vida y puedo decir, mira, el ser obeso le afecta un 20% en su calidad de vida. El tener mal control le afecta tanto por ciento en su calidad de vida. Y eso es un estudio de correlación. Pero cuando este estudio de correlación de estos elementos que se encontraron que tienen influencia, incluso se someten a algo que se llama modelo de regresión múltiple, entonces ya sabemos cómo interactúan cada factor de riesgo con la calidad de vida. Y si es que cuando interactúan esos factores de riesgo, alguno tiene más peso sobre otro.
Ajá, es algo, es una muy buena idea. O sea, le digo, ya me emocioné y no es mío. Eso pasa. Este, entonces, es muy buena idea. La cuestión aquí es que, por ejemplo, si puede trabajarlo con alguien de ahí de la delegación, de ahí, o sea, porque tiene potencial, yo le veo potencial, pero sí tiene que considerar esos aspectos. Si no los había tomado en cuenta, tómelos en cuenta, doctor, porque creo que de algo relativamente, entre comillas, porque nada es sencillo, sencillo, puede salir algo todavía de mayor trascendencia. Muchas gracias. Sí, Gracias. doctor, para servirle. Pase adelante. ¿Alguien más todavía hay? Ahora, doctor, ¿qué vamos a hacer? Tiene usted muchas opiniones y todos quieren participar. No, pues está bien, qué bueno que tienen inquietud, doctora. Malo que se hubieran dormido. Bueno, quién sabe, si se habrán dormido, pero bueno. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Sí me escucha? Buenos días, perfecto. ¿Qué Buenos tal, días, doctor? doctor. Mire, de hecho, retomando justamente lo del doctor Abel, bueno, yo soy geriatra, como le comentaba, y bueno, y muchas veces discutimos justamente sobre los estudios de prevalencia, que uno dice, pues sí, son sencillos, se pueden hacer relativamente, bueno, relativamente sencillos, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, y bueno, yo tengo pues ya 5 años como geriatra aquí en Córdoba, y por ejemplo, algo que pensaba yo dar a conocer es justamente, bueno, el título de, ya incluso ya lo sometimos a discusión, el título que yo planteaba era, o es prevalencia de síndromes geriátricos en pacientes adultos mayores de la consulta externa de geriatría de mi hospital. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Es, pues como verá, uno, pues, la población adulta mayor ha crecido, sigue creciendo, va a seguir creciendo. La población adulta mayor o las personas mayores son las que más demandan o las que más utilizan los recursos sanitarios, consulta externa, hospitalización. Bueno, en el caso de la consulta externa, pues bueno, y algo que hace, digo, no nada más el geriatra, sino también el médico de primer contacto, pues es la identificación de estos síndromes geriátricos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son? Pues la verdad son varios, por ejemplo, el doctor Abel que mencionaba prácticamente se está enfocando en funcionalidad, abatimiento funcional, pero hay muchos más como lo que es polifarmacia, depresión, ansiedad, demencia, fragilidad, sarcopenia, Caídas. etcétera. ¿Sí? Entonces, el objetivo me interesó también, pues, más que nada para dar a conocer, pues, de entrada nuestra región, pues, qué es lo que más padecen nuestros pacientes adultos mayores, ¿no? ¿Y para qué? Para justamente enfocar, pues, más, incluso creo que tendría, bueno, desde el punto de vista de varias situaciones, por ejemplo, el ayudar a capacitar incluso al personal de médico, tanto de primer contacto, de segundo y tercer nivel, para que conozca y sepa detectar estos síndromes, referirlos con oportunidad, posteriormente establecer un plan de tratamiento más integral, y porque, pues bueno, como sabrá, un solo síndrome geriátrico puede tener consecuencias a corto y a largo plazo. Y también, pues bueno, también para pues, tener justamente esta información, esta estadística que realmente existen pocos centros, pocos hospitales y son al final ayudan a tener mejores resultados, como por ejemplo mejorar la calidad de atención, reconocer problemas que a lo mejor no se reconocen de inicio, eh, eh, por ejemplo, reducir el número de fármacos, el dar prioridad a ciertas cosas como por ejemplo la rehabilitación, qué sé yo. Entonces, por eso es la fórmula ese estudio, que es más de prevalencia. Sí, no sé, fíjese aquí, doctor, tengo una duda, me surge de inmediato una duda. ¿Qué tanto hay de estadística precisamente en México respecto a síndromes geriátricos? ¿Si hay estadísticas que hablen al respecto? Pues, o sea, de hecho, la estadística incluso se enfoca incluso de las enfermedades, pero más que nada por separado, ¿sí? O sea, no es que haya poca o nula evidencia, pero tampoco hay tanta como quisiéramos. Incluso, por ejemplo, me ha tocado asesorar otros trabajos de tesis de geriatría en estos últimos 2, 3 años. Y, por ejemplo, uno de ellos fue de sarcopenia, justamente.
incluso buscamos en la literatura y pues al menos aquí en México hay pocos estudios, digo, realmente no llegan, no son cientos, la verdad. Creo que no más de 100, hasta me atrevo a decir, sobre sarcopenia. O incluso, por ejemplo, cuando hice mi tesis, la hice de prescripción potencialmente inapropiada en adultos mayores. Y por ejemplo, hay de los estudios que encontré aquí en México, nada más de ese tema fueron como 2 o 3, si acaso, que se hicieron en centros de tercer nivel. O sea, la evidencia sí es, digo, no es tanta como uno quisiera, pero tampoco es que no exista. Sí, entonces, en este sentido, fíjese que para la institución yo creo que podría ser muy interesante este tipo de datos, porque casualmente muchas de las acciones o de los planes o programas que se llevan a cabo tienen que ver, obviamente, con datos estadísticos. Entonces, ¿cómo se va a hacer un programa? ¿Cómo se va a hacer un plan dirigido a este tipo de pacientes que son la gran mayoría de los que recurren a los servicios de salud, en el caso del instituto, si no se tiene antes datos que sustenten ese tipo de planes o programas, ¿no? Ya no digamos la desproporción que existe de la cantidad de pacientes geriátricos en relación con los geriatras que existen en el instituto, ¿no? Son escasos. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones nos haría pensar en la necesidad que existe tanto de formar geriatras como de contratar geriatras, ¿no? Entonces, yo creo que pues por demás interesante. Entonces, doctor, es buena la idea, sobre todo, por ejemplo, ¿cuántos síndromes integra un solo paciente en promedio en México, en la población mexicana? La verdad es que no. Bueno, el promedio, una evaluación puede integrar hasta 3 o más diagnósticos en el adulto mayor, estadísticamente hablando. Y que cada uno requiere un manejo a veces distinto, ¿no? Así es. Entonces, en este sentido, imagínese, eso también nos ayudaría a hacer conciencia de las dificultades que tenemos en la atención el día a día, ¿no? En 20 minutos no se saca una consulta geriátrica. No, de hecho no. No, entonces, ayudaría para todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, si es que a futuro se piensa publicar, eso estaría todavía más interesante. Entonces, yo creo que tiene un gran campo, doctor, respecto a cuál es la prevalencia de los síndromes geriátricos en población, no sé, de la delegación sur, o de la delegación Veracruz, sur. Entonces, y eso, pues, sobre todo serían datos que yo creo que le interesaría precisamente ahorita que nos hizo favor de presentarse el jefe de prestaciones médicas. Yo creo que serían cosas interesantes que él pudiera trascender todavía más, ¿no? Con ese tipo de datos. Sí, doctor, pues, igual, cualquier cosa que crea que yo pueda colaborar de algún tipo, de alguna forma, con todo gusto, si usted cree o considera. Excelente, muchas gracias, doctor. Igualmente, doctor, gracias. Hola, doctor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, bueno, referente a los temas, mi tema le titulé Factores de riesgo de mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Hay muchos factores dentro de lo que me ha tocado a mí observar cuando ya las pacientes llegan a un nivel de cirugías, hablando en gineco, y muchos riesgos obstétricos, pero nos hemos dado cuenta que finalmente hace falta información. A veces dicen, bueno, es que ya saben, ¿no? Ya saben el riesgo o los riesgos que tienen cuando la paciente piensa en un embarazo, pero muchas veces se desconocen todos estos tipos de riesgo y me ha tocado vivenciar. Hay pacientes que llegan ya con la urgencia y finalmente terminan en una histerectomía, ¿no? Entonces, sí, en lo personal quise tocar este tema porque sí me ha tocado vivenciar pacientes que desafortunadamente desconocen algunos riesgos que tienen y sobre todo en su edad, ¿no? A partir de, bueno, mi tema va desde los 18 a los 35 años. Que la edad fértil, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo lo que identifico es que usted quiere conocer
el nivel de conocimiento en cuanto a los factores de riesgo de las pacientes. Así es. Ajá, pues entonces quedaría muy fácil, ¿no? Si, ¿cuál es el nivel de conocimiento de factores de riesgo en mujeres en edad fértil? Y obviamente el conocer esto, pues la utilidad sería el que una vez identificando cuáles son los factores de riesgo que más se ignoran, pues reforzar a través de medidas específicas este conocimiento, ¿no? Bueno, así es como yo lo visualizo. No sé si vaya acorde a lo que usted está pensando. Sí, 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 así estaría. Ok. Ajá. Entonces, así es como yo lo visualizaría, así es como yo plantearía la pregunta. Claro, obviamente, por la experta en el tema es usted. Y en este caso, si se da cuenta, los elementos tanto de estructura como eh, de interés pues, se cumplirían en la pregunta de investigación, ¿no? Obviamente esto hay que sustentarlo con los elementos que le comentaba respecto a hablar de la epidemiología, hablar del contexto, cómo y cuántas pacientes a lo mejor efectivamente terminan en alguna complicación que se pudo haber prevenido o que se pudo haber identificado de manera temprana y que terminó en una histerectomía o en muerte materna o en muerte de algún elemento del binomio. Eso lo tiene que fundamentar. Es relativamente fácil porque para el instituto es un tema prioritario. Entonces, creo que le va a resultar relativamente fácil fundamentarlo. Creo que el interés del tema está por demás, por supuesto que es de interés, pero yo plantearía así la pregunta, ¿no? Si es que es efectivamente lo que usted quiere buscar, el nivel de conocimiento, conocer el nivel de conocimiento, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Sí, para servirle, para servirle. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy el doctor Homero. Bueno, yo soy médico general. Antes de entrar al instituto, yo trabajaba como médico en salud ocupacional para una empresa logística muy grande. Durante ese tiempo estaba yo realizando mi doctorado y estoy haciendo la tesis, terminando la tesis sobre el consumo de sustancias psicoactivas en operadores de tractocamión. Dentro de ese estudio, bueno, dentro de esa línea, sale, la empresa regularmente hace sus estudios generales a los operadores y la verdad es que, bueno, yo consideraba que pues, era un gasto grande porque la población que yo tenía a mi cargo era de mayor a 300 operadores de tractocamión. Entonces, pues la empresa cuando tenía que hacer sus gastos de laboratorio eran 220,000, 230,000 pesos. Entonces yo dije, bueno, si está haciendo un gasto en esa área, pues se puede hacer investigación para aprovechar pues ese gasto que se está haciendo, esa inversión que se está haciendo, ¿no? Entonces, dentro de eso, bueno, tengo un artículo que se está terminando, ¿no? Que tiene que ver con el índice heterogénico como factor de riesgo, como factor predictor de enfermedad cardiovascular en el operador de tractocamión, ¿no? Porque, bueno, usted sabe que tiene que ver el operador de tractocamión como es una persona, o el hombre camión, como le llaman regularmente, está fuera de casa, pasa mucho tiempo en las cachimbas, como les llaman, que son las comidas que están dentro de las carreteras, los comedores que están dentro de las carreteras, pues regularmente no hay muchos factores o están sometidos a muchos factores de riesgo que pueden o inciden en algunos otros como pues obesidad, sedentarismo, ¿no? Mala nutrición, etcétera, ¿no? De hecho, tengo un artículo publicado sobre alimentación en operadores de tractocamión, ¿no? Y ahí vemos pues la deficiencia de los operadores, ¿no? Y obviamente pues Privación algunos del otros... sueño, ¿no? ¿Perdón? Privación del sueño para infarto, ¿no? También. Entonces, bueno, nada más comentarle que la verdad estamos muy, bueno, yo soy muy interesado en poder publicar este último artículo sobre índice heterogénico y la verdad es que son resultados bastante, bueno, lo que estábamos viendo son resultados bastante interesantes, ¿no? Porque, pues, el índice heterogénico no entra dentro de los exámenes de regla, por ejemplo, para los operadores, ¿no? Regularmente, pues, es la biometría, ¿no? La química sanguínea, sus RX, ¿no? De columna, de tórax,
¿no? Y algunos otros exámenes que se les hace, obviamente, bueno, la empresa les hace mucho doping a sus operadores y por eso es que también tengo estadísticas sobre dopaje en los operadores, lo cual, pues, no he encontrado, nada más he encontrado 2 artículos que hablan sobre doping en operadores, por eso es que mi tesis tiene que ver con el consumo, ¿no? Porque usted sabe que muchos de los operadores tienen este tipo de prácticas para poder llevar a cabo sus actividades laborales, ¿no? Entonces, bueno, mi tema más o menos va a ese y bueno, no sé cómo lo vea usted. Sí, pues bueno, aquí fíjese que nada más yo le recomendaría que dentro del aspecto de estos de los componentes del FINER, pues factible lo es porque ya lo está llevando a cabo. Interesante, pues por demás interesante, porque son poblaciones que muchas veces no son tan tomadas en cuenta. Son poblaciones muy específicas, ¿no? Entonces, por lo mismo también resulta novedoso. Acá lo que yo le recomendaría o lo primero que me llama la atención sería el aspecto ético, en donde ellos, por ejemplo, firmen su consentimiento informado de lo que usted en un momento dado va a publicar, ¿no? Obviamente, pues no se publicarían datos personales, supongo que se consideró ya la cuestión de la privacidad y la confidencialidad, pero, por ejemplo, sería importante considerar o tomar en cuenta la cuestión del consentimiento informado en el apartado ético. Sí, Eso fue lo primero. tengo el consentimiento informado de todos los operadores que participaron, que fueron 267, y tengo también el consentimiento de la empresa, ¿no? Para poder hacer la investigación. Sí, eso sería lo principal. De ahí fuera, híjole, pues ya tiene cierta experiencia en publicar, ya lleva, supongo que parte del estudio avanzado. Entonces, pues la parte ahí más bien es encontrar la revista adecuada, ¿no? Que en este caso, pues puede ser una revista de medicina o de salud en el trabajo, ¿no? Pero lo veo demasiado interesante, sobre todo porque son cuestiones que quizá no estamos tan familiarizados, ¿no? En el instituto. Sí, así es. Sí, no, doctor, pues felicidades en este tema. Me parece muy explotable para publicaciones. Entonces, igual, doctor, si en algo le puedo servir, con todo gusto. Cuente con el apoyo. Gracias mucho, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Ya el doctor Homero nos dejó es un tema muy diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? No lo manejamos. Fíjese que ahorita se me viene la idea, no tenemos identificados a todos los pacientes que realizan esta actividad y que son derechohabientes, no los tenemos. E inclusive, ¿cuántas de ellos sí tienen un diagnóstico de alguna enfermedad crónico-degenerativa, hablemos de diabetes y de hipertensión, y son sus familiares los que frecuentemente van solamente por su receta y nos dicen efectivamente que porque están de viaje, ¿no? Entonces, yo creo que sería una línea muy interesante de ver toda la dinámica familiar, inclusive yo no creo que tengan apego al tratamiento, pero lo más interesante primero sería identificar a este tipo de pacientes que de verdad es un número, yo creo que muy grande y que se nos está deteriorando porque a lo mejor pues no los cuidamos, ni tan siquiera los conocemos, porque muchos van sus esposas o sus familiares a traer sus recetas. Yo creo que esa es una muestra o una población que no hemos visto y que ahorita con lo que comentó el doctor, ahí salen varias ideas, ¿no? Voy a apuntarlas así, doctor, igual. Sí, pues hay un montón, le digo, hay tantos temas de investigación como tanta oportunidad nos demos de voltear alrededor. Por ejemplo, aquí, en ese tipo de pacientes que se la pasan manejando, ¿cuáles son sus días de descanso? ¿Dónde pasan sus días de descanso? ¿Qué hacen en sus días de descanso? Seguramente en sus días de descanso no van al IMSS a hacerse medidas preventivas, ¿no? Seguramente no. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como instituto para ese tipo de pacientes? ¿Qué les estamos ofreciendo? ¿Cuáles son las posibilidades para darle ni siquiera ofrecerle medidas preventivas, para siquiera conocerlos? ¿Qué factores de riesgo tienen? ¿Cómo podemos incidir en ese tipo de pacientes? Y no nada más en ellos, sino en otros tanto, en obreros que trabajan más de 8 horas, están en la fábrica, están en una maquiladora. ¿Qué les estamos ofreciendo? ¿No? Otra idea que también me surge de eso es, por ejemplo, a mí se me vino hace un tiempo, lo quise hacer, es de
bueno, si ellos no van, pues el IMSS sí puede ir hacia ellos, ¿no? Y aplicar diagnósticos oportunos, tamizajes, pruebas de tamizaje. ¿Cuántos de esos pacientes a los que se les hace tamizaje quizá pudieran ya tener alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión? ¿Qué estamos haciendo nosotros como institución para con esos pacientes, ¿no? Sin duda, bueno, pues no son, eso ya es una cuestión más de políticas de salud, que no poco alcance puedo yo tener, pero al menos visualizar que eso también se hace a través de la investigación. Así es, doctor. Pues muy enriquecedor el tema y las aportaciones, las diferentes ideas. Este tema precisamente da para mucho debate y para mucha conversación. Pues porque todos partiendo de una observación podemos identificar cualquier problema o cualquier curiosidad que podamos investigar. Entonces, Sí, doctor, doctora. pues sí, efectivamente. Muchas gracias por su participación, doctor. Gracias por el tiempo que nos da, de verdad. Pues yo siempre en algún momento le comento, ¿no? Las personas que nos están aportando en este diplomado, pues son personas que tienen mucha disposición, mucha actitud como usted y sobre todo con una trayectoria, que esa es la intención de que también lo vean los que están integrando este diplomado y los que nos están viendo a través de Zoom, que vean, ¿no? Que siempre hay interés, que la medicina familiar es muy importante, que es muy interesante y que precisamente nosotros tenemos muchas áreas en las cuales podemos investigar y podemos intervenir y podemos laborar. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan en línea, doctor. Mi más extensivo reconocimiento y agradecimiento por esta participación y pues le enviamos un saludo y un abrazo desde Orizaba, Veracruz, y le damos un fuerte aplauso. Ya no paran los aplausos, ¿ya ve? Ya lo vamos a conocer, ya le digo que por acá lo esperamos, doctor. Muchas gracias por la invitación. Espero haber aportado, aunque sea poquito. Pues bueno, agradecido y bueno, por la invitación. Sin más, pues me despido y quedo a sus órdenes, doctores. Mucho gusto en haber participado con ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cerrando.